Hola primates, en este tema lo que vamos a ver son los principios que se siguen de la evolución para estudiar el comportamiento. Como hemos revisado en algunas de las sesiones anteriores, parece que la teoría evolutiva todavía está como en las nubes. Hoy la vamos a aterrizar para destacar la relevancia que tiene la teoría evolutiva con lo que es el estudio del comportamiento. Muchos de ustedes a lo mejor se han preguntado por qué estamos estudiando evolución. Algunas de esas preguntas ya las contestaron en la lectura que están realizando. Sin embargo, hoy van a quedar como más claras esas dudas o saldrán otras nuevas. Bien, comencemos entonces repasando lo que son los mecanismos de diversificación. Hemos hablado de que la selección natural es el concepto o más bien el núcleo de la teoría evolutiva, y la selección natural con sus diferentes facetas pues tienen varios mecanismos con los que se juegan en la diversidad y en estos mecanismos que tiene la naturaleza para poder diversificar una especie. Ahora, en este entendido, pues esto ya lo vimos, esto es un repaso de lo que previamente hemos destacado de la acción de la selección natural con sus referentes mecanismos. Hemos visto que la selección natural en sí, con sus diferentes facetas, pues tienen la idea de la permanencia de rasgos. Es una selección de rasgos para que se queden fijados. Mientras esta podría ser dirigida en el caso de la selección artificial, solamente esa. Recuerden que la selección natural y la sexual pues tiene una acción ciega, una acción que no podemos nosotros saber qué es lo que va a salir después de la unión de dos, individuos, ¿vale? Entonces, en el caso de la teoría sintética, pues se proponen mecanismos de diversificación, de variabilidad ciega. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se juega con la probabilidad y no sabemos cuál pudiera ser la combinación de estos rasgos. Por eso la teoría sintética se centra en los mecanismos de la genética y la genómica, que será el tema de la siguiente sesión. La siguiente sesión veremos estos 4 mecanismos que ya los hemos anticipado en la materia. Ok, entonces vamos a empezar a hablar sobre uno de los aspectos más importantes de la teoría evolutiva, que han tratado de fijar lo que son los principios del comportamiento. Tanto los psicólogos evolutivos como los etólogos, aquellos científicos que estudian el comportamiento pero de los animales. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un etólogo? Bueno, el etólogo tiene una perspectiva del comportamiento más como una especie. Busca el comportamiento universal, de una manera general o universal en la especie. Piensa el comportamiento dentro de la especie, a niveles de especie. Mientras el psicólogo, de alguna manera, nos centramos no tanto con esta perspectiva en la especie, sino más bien en lo que el individuo puede hacer. O el grupo puede hacer. Para ello, estas preguntas que están aquí pueden traer mucha claridad a lo que acabo de decir. ¿Por qué estudiamos evolución si somos psicólogos? Y los etólogos también lo tienen que hacer. Bueno, porque el individuo que nosotros vayamos a estudiar, sea una rata, sea un ser humano, sea un perro, lo que sea, el individuo que nosotros como psicólogos afrontemos, pues es producto de un proceso de selección natural, ¿sale? Entonces, para poder entender todos sus comportamientos, debemos de entender cómo fue o bajo qué procesos o qué propiedades tiene como individuo o como organismo. Estas preguntas que ustedes ven en la pantalla son los niveles de pregunta de Nicholas Tinbergen. Ahí saludan a los perros. Nicholas Tinbergen fue un etólogo ganador del premio Nobel. Tinbergen hizo estas preguntas como para destacar cuáles son los factores que están presentes en el comportamiento. Es decir, cuando nosotros hacemos una pregunta de comportamiento,
puede entrar en estas 4 categorías. Puede entrar a un nivel filogenético, a un nivel adaptativo, a un nivel ontogénico o a un nivel fisiológico. Las preguntas de Tinbergen se han hecho como un clásico en la investigación, sobre todo cuando están haciendo una investigación como una tesis o un artículo, de tratar de delimitar muy bien a qué tipo de comportamiento nos estamos acotando, ¿vale? O sea, con estas preguntas hacemos eso. La filogenia en sí, vamos a desarrollar cada una de estas preguntas. Primero, la filogenia, recuerden que es el área de la biología que estudia las relaciones entre especies, ¿sale? Los árboles evolutivos las comparaciones que se hacen entre especies es la filogenia, ¿no? Filum, de ahí viene la palabra, y génesis. Estas 2 raíces griegas es lo que compone la palabra filogenia. Queremos saber el origen, ¿no? Entonces, la filogenia, el origen de la relación del organismo. En pocas palabras, lo que estudia la filogenia es la relación entre 2 especies con sus ancestros comunes. Un biólogo lo que hace es hacer un árbol evolutivo para mostrar esta taxonomía para representar la lejanía o la cercanía que tiene una especie, mostrada aquí, en estos 2 puntitos. O sea, imaginen, no sé, el humano y el chimpancé, etc. Y el último nodo, o el punto que tenemos acá, le llamamos ancestro común. La filogenia trata de estudiar estas relaciones de parentesco que tienen las especies. La pregunta que se hace a este nivel es cómo se seleccionó. Y lo que hacemos es ir a ver el rasgo en el árbol de la vida. Por ejemplo, nosotros queremos ver esta característica que tienen la mayoría de los mamíferos, que es voltear a ver el rostro de las madres, lo que le llamamos, no es en sí ese es el rasgo, pero vemos que todos los mamíferos voltean a ver el rostro de las madres, ¿no? Recién dan a luz los mamíferos, las crías de mamíferos voltean a ver las madres. Esta propiedad, la pareidolia, le llamamos este rasgo, queremos ver si hay algún ancestro común que comparta eso. Entonces, aquí la filogenia sería preguntarnos cómo se seleccionó ese rasgo y por qué aparecen ciertos individuos y en otros no. Bueno, entonces lo que hacemos es ir a ver el árbol de la vida, ¿ok? Ir a ver el árbol de la vida. Cuando hacemos investigación en psicología que involucra filogenia, pues es porque estamos casi comparando otra especie. ¿Por qué comparamos una rata con un humano? ¿Por qué comparamos un chimpancé con un humano? Bueno, este tipo de preguntas son filogenéticas, ¿vale? Ok, si se fijan, cada uno de los niveles tiene un criterio cronológico. La filogenia no tiene un tiempo establecido, pueden ser décadas, perdón, no pueden ser décadas, pueden ser siglos, pueden ser milenios, ¿ok? Pueden ser rasgos tan ancestrales que tengamos que meternos muy de lleno en los árboles taxonómicos, ¿no? Bien, a nivel adaptativo, estamos hablando de décadas. Los comportamientos pudieran ser adaptativos y facilitar o solventar la reproducción. Por ejemplo, a lo mejor estamos viendo un ritual de apareamiento, ¿sí? A lo mejor, no sé, vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero ver si los machos humanos que mejor bailan, ¿sí? Tienen a lo mejor una aceptación más como de considerarlos atractivos, ¿no? Las hembras humanas lo consideran más atractivo, ¿ok? Esto es bien interesante porque estamos hablando de un ritual de cortejo y aquí lo que encontramos es para solventar la reproducción. O también otra de las preguntas como típicas en sexualidad es, pues, ¿qué valor adaptativo tiene la homosexualidad como rasgo en una especie? Dado que la homosexualidad pues, no tiene características de reproducción. Pues bueno, ahí es donde tenemos que involucrar también la cultura
y otras propiedades también de comportamiento como la organización social, el estatus o el altruismo. Todas estas palabras que acabo de decir pudieran considerarse rasgos. Entonces lo que hacemos cuando hacemos una pregunta a nivel adaptativo es un comportamiento que tiene se manifiesta en varios años y podemos nosotros identificarlo. Y bueno, cuando hacemos una pregunta a este nivel, buscamos ver el papel que tiene en la reproducción. Ya hemos hablado de la psicología evolutiva y que se comete el error de la omisión de la cultura. Mucho cuidado con este segundo nivel porque muchas de las preguntas terminan casi depurando esto. A nivel ontogénico, recuerden, la ontogenia es el área de la biología que estudia el desarrollo y el crecimiento de un organismo desde que nace hasta que muere. Bueno, aquí lo que nosotros vemos es el desarrollo individual y los tiempos de vida. Imaginen que la especie a la que nos estamos dedicando, pues, tiene un tiempo establecido. A este tipo de nivel, la pregunta responde a una cuestión de desarrollo. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la investigación sobre la teoría de la mente. La teoría de la mente es este rasgo en el cual el humano puede atribuir estados mentales a otro individuo que no es él. Entonces, cuando hacemos esta pregunta de, bueno, ¿cuándo surge la teoría de la mente? La pregunta ¿cuándo? No involucra lo filogenético ni lo adaptativo, sino lo ontogenético, ¿vale? Eso es lo importante. Es decir, a partir de qué edad un infante puede establecer contenidos o atribuciones mentales a otro, ¿sí? Y lo que le llamamos teoría de la mente. Esto ya lo tenemos obviamente bien identificado, bien estudiado, incluso lo hemos platicado en otras materias. Bien, a nivel fisiológico, los lapsos son más cortos, el tiempo es más corto. Aquí estamos hablando a lo mejor de años en ontogenética, ¿sí? De hecho, muchas de nuestras áreas en psicología tienen esta cualidad. Estudiamos desarrollo y crecimiento. Si son psicólogos infantiles o van a ser psicólogos infantiles o que van a trabajar un área específica de desarrollo como la vejez, como la infancia, ¿sí? Como la adultez, entonces están haciendo preguntas a este nivel, ontogenia, y necesitan de evolución para poder hablar de ese fenómeno. Bien, a nivel fisiológico, los lapsos, como les decían, son más cortos, hablamos de segundos, de días, y aquí nos centramos específicamente en el individuo, tanto como en el nivel anterior. Sin embargo, aquí este nivel fisiológico, pues los procesos duran poco tiempo, ¿vale? Puede ser desde el metabolismo de una sustancia, como a lo mejor un psicofármaco, puede ser un ejemplo como el café, ¿no? Una sustancia, la ingesta de una sustancia, puede ser como el despertar, ¿no? El proceso de sueño, un ritmo circadiano, un ciclo circadiano, perdón. Pueden ser ese tipo de preguntas a este nivel. Ahora, todas estas preguntas requieren de teoría evolutiva. Necesitan contestarse con evolución, porque si no sé si quedó muy claro, pero cada uno de estos puntos están involucrando preguntas biológicas, ¿sí? Las preguntas biológicas a nivel evolutivo, como lo vimos en el primer tema. Ya saben cómo contestar esas preguntas. Son preguntas que atienden más a cómo fue hecho la presencia de este rasgo, ¿ok? Entonces, por eso estudiamos evolución. Un psicólogo que no sepa de teoría evolutiva tiene un sesgo muy grande en pensar que lo que está tratando de investigar pues es nuevo o es algo que ya establecido o dado, ¿no? Bien, vamos a hablar de un tipo de rasgo que es la neotenia. La neotenia es un rasgo, aquí viene la definición, dice, es la conservación, presencia o manifestación de rasgos de etapas infantiles en un organismo en etapas adultas. La neotenia podemos tenerla a 3 niveles. En pocas palabras voy a tratar de sintetizarla. Es cuando un organismo presenta rasgos juveniles o infantiles cuando ya se es adulto. Un rasgo que nosotros vemos en la mayoría de los animales, un rasgo neoténico, es el aspecto o la proporción del rostro. ¿Por qué todos los animales tienen características agradables o nos dan
nos dan ternura? ¿O por qué en el reino animal encontramos casos de leopardos creando ciervos? ¿Sale? Crías de ciervos. Eso ya ha llegado a pasar y se ha documentado. Bueno, una de las explicaciones es la neotenia. Como ustedes pueden ver en esta imagen, la proporción de un infante, la proporción del cráneo de un infante es de 2/3, tomando referencia abajo de los ojos hacia arriba. Entonces, la proporción del rostro es más grande, como pueden verlo, a 2/3, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Y este patrón se repite en todos los animales, ¿vale? Estos tercios, con el desarrollo, con el crecimiento y desarrollo del organismo, hasta llegar a la adultez, cambia la proporción. La proporción de los 2/3 del rostro se equipara a 1/3. Lo que ocupó 2/3, ahora solamente es 1/3. Y nos convertimos más frentones, ¿lo pueden ver? Y este mismo rasgo pasa en todos los animales. Este es un ejemplo de un rasgo anatómico, neotenia a nivel anatómico. Esto que están viendo acá es neotenia. Si se fijan, lo han teorizado muchísimo los sexólogos en si las personas que tienen rasgos infantiles son más atractivos. Y la respuesta es que ha habido mucha evidencia que dice que sí, dado por esta cualidad. Los rasgos neoténicos, por lo general, siempre se han interpretado como ventajosos, es lo que quería decir, ventajosos. En este caso, la ternura, esta propiedad, pues genera muchísimos comportamientos como el altruismo, el apoyo, la colaboración, la cooperación entre especies, ¿vale? Chequen todos los animales domesticados y pues tienen estas propiedades, ¿no? Este es un ejemplo de neotenia anatómica. Ahora, a nivel fisiológico, bueno, aquí es más complicado porque tendríamos que hablar con ritmos de vida, ¿sí? En este caso, nuestra especie es un gran ejemplo de esto. Si ustedes comparan las curvas de crecimiento de especies, nuestra especie es una especie que le apostó a ir lento, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Nuestro envejecimiento es más prolongado. Imaginen, es una analogía de un divulgador de la ciencia, historiador y biólogo, Stephen Jay Gould, que decía que imaginemos que la vida es como una flama, una vela y una flama, en donde el tamaño de la flama y de la vela pues cambia dependiendo de qué vela estemos hablando, ¿no? Puede haber una vela muy grande, una vela muy pequeña. Lo mismo pasa en la naturaleza. La vela se puede ir consumiendo más rápido, ¿sí? Las especies pueden tener un ritmo de vida más acelerado, como un colibrí, por ejemplo, como una mosca, a diferencia de otras especies como nosotros, como los cachalotes, como las tortugas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Nuestra especie tiene un diseño que se calcula, un diseño por selección natural y por proceso evolutivo, que se calcula que no podemos vivir más de 40 años. Si vivimos más de 40 años es por la tecnología y los avances médicos que involucran esta prolongación. Muy bien, entonces ese es un ejemplo de lo que podría ser la fisiología. Lo vamos a ver con las neuronas como un ejemplo de neotenia a nivel fisiológico. Bien, la neotenia comportamental, ciertos comportamientos también pueden ser vistos como infantiles o como rasgos infantiles en etapas adultas. Les tengo dos ejemplos, ¿no? Estos ejemplos donde nos chupamos el dedo o donde los adultos hacen un gesto como de mamar, como en una etapa infantil. Me da risa por lo que significa, ya sé, ¿no? Se están riendo ahorita dijo mamar, ¿no? Ok, bueno, perdón, me dio risa por eso. Qué tonto. Y bueno, lo comportamental también, otro ejemplo, bueno, este tipo de ejemplos que les acabo de dar, pues es un rasgo que se presenta en etapas infantiles y que lo hacen los adultos posteriormente, ¿no? Es un rasgo neoténico. Y el otro ejemplo que les tengo, pues es el juego. Somos la especie que más juega siendo adulto, ¿no? No hay ninguna otra especie en el reino animal que juegue más siendo adulto. Me voy un poquito más rápido porque todavía tenemos contenido de la sesión. Y bueno, al final, este es otro ejemplo de cómo funcionan las estrategias. Hemos hablado de que en la naturaleza pues se dan estrategias
los organismos tienen estrategias, tanto que sean ventajosas o no ventajosas del momento y después se vuelven ventajosas, y esto genera un proceso de adaptación o de otro, o con otros resultados. Bueno, las estrategias son rasgos también con los que juegan las especies. Digo con los que juegan porque si le apuestan a esa estrategia, obviamente esto no es consciente, ¿no? No es que el canguro diga, voy a hacer una bolsa para tener allá a mi cría, ¿no? O sea, no lo hacen de manera consciente. Es azaroso, incluso muchas veces involuntario, incluso automático en algunas. Pero todas las estrategias son como si las especies le apostaran a su descendencia a esa estrategia. Vamos a hablar de las estrategias reproductivas. Los organismos, según los biólogos, tienen dos tipos de reproducciones. La reproducción K y la reproducción R. Las letras son por las curvas estadísticas, las curvas probabilísticas que generan. Bien, la estrategia K, vamos a hablar primero de esa, es una estrategia que da pocas crías. Ustedes ven esta estrategia en la mayoría de los mamíferos. Al tener pocas crías, ¿sí? O sea, tienen poca cría, necesitan invertirle tiempo, recurso a esas crías para que se den, ¿sí? La altricialidad es un rasgo donde viene de la palabra altruismo, requiere de una alta inversión parental. Animales que tengan pocas crías, para que estas crías puedan sobrevivir, necesitan cuidado parental, ¿sí? De un macho o de una hembra adulta para que puedan llegar a ser adultos y volver a hacer este proceso. Estas especies se documenta que tienen periodos de vida largos, viven más, ¿sí? Viven más tiempo, ¿ok? Eso se les llama estrategias reproductivas. Esta es la K. Tiene otro nombre. Esta le llaman cautelosa o precavida, ¿sí? Es la K. La R es otro tipo de estrategia, pero esta crea muchas crías, ¿sí? Los organismos tienen muchas crías. Y en lugar de la altricialidad, esta estrategia trabaja con la precocialidad, como precocido, de ahí viene, ¿sí? Apuestan a la superpoblación. Si ustedes se fijan, la mayoría de los insectos tienen este tipo de estrategia, ¿vale? Tienen la estrategia R. Tienen muchos hijos y los cuidan poco, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas crías, como muchos de los insectos, ya están listas, ya están desarrolladas. Estas todavía les faltan desarrollarse, por eso necesitan cuidado parental, ¿sí? Por eso necesitan cuidado parental. Estos ya están cocidos, ¿no? Ya vienen hechos, ya le apuestan a la superpoblación, a que todas estas crías surjan y pues muchas van a morir, pero también como son bastantes, van a quedar bastantes vivas, ¿no? Ahí saludan a las cucarachas como ejemplo, ¿no? Bien, tienen periodos de vida cortos. Si se fijan, una mosca vive poco, una cucaracha vive poco en relación a lo que a lo mejor un canguro vive, ¿no? Aquí la estrategia de este canguro es un animal altricial, ¿sí? Porque los canguros no generan la gestación dentro, o sea, el canguro no está dentro del vientre de la madre cangura, ¿ok? Está en una bolsa. Si ustedes ven el embrión de un canguro, está a la intemperie casi en una bolsa que cuida el clima y lo protege al embrión. Y luego ya se hace feto y todo esto. Pero esto ocurre fuera del cuerpo. Aunque la bolsa es un tejido, se encuentra fuera del cuerpo, ¿sí? No es como nosotros que somos, los humanos que tenemos un vientre y que ahí se gesta el infante. Ahora, hablemos de las estrategias. Hay dos tipos de estrategias, las estrategias rígidas y las estrategias flexibles. A ver, las estrategias rígidas generan rasgos especializados, ¿ok? Es un rasgo especializado. ¿Qué quiere decir un rasgo especializado? Que es como cuando platicamos sobre los sentidos.
sido chapados para cumplir una función muy específica, ¿sí? Son específicos. Cuando digo chapados, recuerden que es por selección natural y por proceso evolutivo, ¿no? No es porque haya querido así el león tener esas garras, ¿sí? Tienden a ser eficaces, pero a depender de condiciones específicas. Las estrategias rígidas, si se presenta algún cambio ambiental o algún cambio en los individuos, ya dejan tienen un serio problema para eso, ¿no? Piensen, por ejemplo, en los pavos reales. Si un pavo real un pavo real macho le cortamos las colas, difícilmente las hembras lo van a seleccionar en el ritual de cortejo, ¿ok? Entonces las estrategias rígidas, ¿sí?, tienen esta característica. Como son tan especializadas, no se pueden modificar, y si llega a pasar algo en el ambiente o en el organismo que presione al organismo a cambiar de estrategia, va a haber un problema, ¿sí? Muy probablemente se vaya a meter en un problema. Luego están las flexibles o plásticas. Son estrategias que pueden modificar cambios y que incluso se pueden ir moldeando a la situación, ¿sí? Tienden a variar su eficacia, ¿sí? Son flexibles. Estas presentan mayor cambio. Hay una cita del origen de las especies de Darwin en donde él cita que no es la especie, no es la más fuerte, ¿no?, la que siempre está dominando, la más grande, la que siempre está dominando, sino es aquella que presenta mayor ¿cómo se dice?, facilidad al cambio, ¿no? O que está dispuesta al cambio, es la que presenta esto. Esta cita la citan como si fuera algo de motivación, sin entender todo el trasfondo, ¿no? Bueno, nuestra última sesión va a ser sobre genética y genómica, pero así es como juega la evolución con estos tipos de estrategias, con estrategias rígidas y estrategias flexibles. Una última acotación antes de irme es que un organismo puede presentar estrategias rígidas y flexibles, ¿sale? Lo que tenemos que hacer para identificar una estrategia es ver qué rasgo es, ¿ok? Les voy a dejar un ejemplo. La crianza. ¿Qué tipo de estrategia es la crianza como comportamiento? Bueno, ahorita la platicamos o más tarde la platicamos, pero bueno, eso es todo por hoy. Chao.